Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase número 3 de Historia General de Educación. Esta semana vamos a estar trabajando lo que es la época de Grecia. En la época griega vamos a ver la clasificación que encontramos en diferentes lugares, los diferentes autores y sobre todo el desarrollo que tenía la escuela pública para impartir una educación. Como primer punto vamos a identificar que en la Grecia antigua la educación estaba específicamente para ser o una clase social de alta jerarquía como un político o un guerrero o alguna situación de ser un comerciante sin más que una educación simple. Por lo tanto, esa separación educativa va a tener la importancia de las clases sociales dentro de Grecia, porque con ello forma un proceso y ese proceso para Grecia era la democracia. En esta parte de la democracia preparaba a sus gobernantes o preparaba a las personas que iban a tener que seleccionar a sus representantes políticos en esa parte. Y sí se realizaba una exclusión para la clase general y el apenas conocer conocimientos básicos de gramática o de escritura tendrían esa parte significativa en la clase baja. La importancia de esta situación pedagógica de la Grecia antigua es que posteriormente, como ser una cultura cercana a la parte occidental y tener una parte arraigada en la parte de España, lo que se atrae en nuestra cultura y en nuestra civilización mexicana va a ser la parte filosófica. ¿Por qué? Porque vamos a tener representantes importantes que destacan, desarrollan lo que es la filosofía y hasta en la actualidad se basa de filosofía con estos autores. Estos tres autores que vamos a encontrar, vamos a reflejarlos que son la cuna de la importancia de la enseñanza. Si en algún momento llegas a tener filosofía de la educación, vas a identificar que estos tres personajes nos sirven para explicar y conocer la importancia pedagógica de la filosofía en los niños. Como el comienzo o el principio de la era, en la Grecia antigua vamos a identificar que existía algo que llamábamos paideia, que es pedagogía en su dialecto o en su idioma. En esta parte, la pedagogía o paideia es reflexionar sobre la actividad educativa del niño. ¿Por qué? Porque con ello buscaba una formación integral, dando con ello esta parte llamada, según Grecia, kalosagatia. Kalosagatia era vivir felizmente y bellamente. Recordemos que en Grecia se ubica la situación de la transformación de la vida por la enseñanza. Esta transformación la vamos a emplear simplemente con el vivir, simplemente con el conocer y el amar esa parte de la enseñanza. Por lo tanto, paidea es entre Grecia la división de palabra, país, niño, hago, conducir. Por lo tanto, es reflexionar a la conducción educativa del niño. Observas que era muy primitiva la parte del significativo de la pedagogía, pero aquí empieza a tener sus raíces, aquí empieza a modificar y transformar toda la situación de enseñanza porque cambia, conoce, cultiva y sobre todo reflexiona la parte educativa del niño. Para los griegos existían diferentes conceptualizaciones de la educación. Uno de ellos, que educación era una razón, un ejercicio de virtud para que conduzca al hombre a la felicidad. Si estamos hablando de razón y si estamos hablando de un conducto a seguir, es que el ser humano tenía que razonar, que identificar la explicación, el porqué de las cosas y sobre todo dice que es una virtud. Para ellos las virtudes eran aspectos positivos que te marcaban como ciudadano, que te marcaban como ser humano dentro de su civilización. Y ahí menciona que el tener una educación te hacía feliz o incluso
bien supremo. Era un escalón más, era un nivel, era una posición, era una emoción para ellos. El encontrar un conocimiento y sobre todo era tener una superioridad dentro de su sistema. Para iniciar a hablar de pedagogía y educación, vamos a encontrar a dos personas primarias. Estas dos serían Homero y Hesíodo. Hesíodo y Homero van a tener la primera base de la educación social dentro de la Grecia. Como primer punto, la parte de la educación homérica, referente a Homero, mencionaba que se trabajaba a través del honor. El honor y la forma heroica de trabajar era la parte dominante en su posición. Por lo tanto, distingue una frase: el decir y el hacer. Para Homero, la enseñanza o la educación tenía que ser observable, tenía que ser visible para todos los demás y con ello demostrar que tenías una parte heroica, que tenías una parte dominante referente a la enseñanza y a los procesos educativos. Sí, como tú lo observas y tú lo mencionas, como tú lo identificas, estamos hablando de un proceso de guerra, de un proceso no solamente intelectual, sino de un proceso de fuerza. Y como dice aquí, es una conceptualización tanto de la acción de guerra y la acción de gobernar. Aquí en la parte homérica, el tener un conocimiento te ayudaba a identificar cómo poder conducir a tu pueblo a una parte de felicidad, cómo conducir a tu pueblo a una parte heroica. Y por lo tanto, los miembros más fuertes y más dominantes de esta parte filosófica educativa eran los guerreros, y ese grupo era el que servía como base para la enseñanza, como base de la educación, y que eran importantes y dominantes por tener la fuerza esencial para ganar. Y en otro proceso, ya cuando esas personas se hacían viejas o tenían un desarrollo de la vejez, ellas identificaban a esas personas para hacerles un proceso político. Ellas destacaban en la política y haber conocido la guerra, estrategias, habilidades, y con ello pasar a esa parte para poder gobernar. El poder gobernar no lo podía hacer cualquiera, tenía que tener una preparación, un estudio, una parte heroica y una parte de guerra que tenía que ser dominada. Y esa parte dominada identificaba el desarrollo de la creación de la sociedad. El fundador de esta pedagogía homérica, que es Homero, mencionaba que esto es formado a través de un carácter. No todas las personas preparadas, no todas las personas con un conocimiento básico podían gobernar o podían permanecer en la parte de guerreros, sino que tenían que tener una parte importante llamada el carácter, para que caracterizara el proceso aristocrático, que era político, y el de caballeresco, que era el de la guerra. Y menciona que la educación, de educar al pueblo a partir de gestas, a partir de clasificaciones sociales. Sí, sí vamos a encontrar aquí que la educación no era por igual, no, y lo mencioné desde el principio. La educación tenía un proceso de quiebre entre las personas de clase baja y las personas honorarias. Esas personas honorarias, estamos hablando desde el punto de vista guerreros, políticos, filosóficos, educadores, que daban la importancia de la enseñanza a este proceso. La parte literaria de Homero es una base dentro de la Grecia antigua para poder invocar a la educación. La literatura de Homero ayuda a desarrollar esta parte de enseñanza, esta parte de trabajo, esta parte intelectual, en donde todo se desarrolla a través de su literatura. Un ejemplo de ello tenemos a la Ilíada y a la Odisea. Son dos ejemplares griegos muy importantes en el cual desarrollan la forma de cómo poder conducir a su pueblo
al mejoramiento y cómo una sola persona puede encontrar su felicidad a través de diferentes pruebas. Si nadie la ha visto, si nadie la ha leído, es momento de darle una síntesis a ello para poder entender la pedagogía homerística. Por su lado, tenemos a la parte noble o la parte de la clase baja. Tenemos una educación hesiódica. Ella mencionaba que la educación se da a través de las costumbres y esa costumbre lo vamos a encontrar con los campesinos. Toda esa cultura, todas esas tradiciones dentro de la Grecia también se enseñaban, pero estas se daban diferentemente y se daba solamente a la clase obrera, a la clase baja, en la cual ellos buscaban descubrir esa parte tradicionalista, esa parte cultural de su civilización. Menciona aquí que rescata la parte moral. Para Grecia, la moral era distinguir entre hacer el bien y hacer el mal, teniendo conciencia de lo que tú estás haciendo. Y ahí en esa moral, menciona Hesiodo, es que tenemos que encontrar esa moral en el respeto a nuestros padres. Ese respeto que se le tiene que honrar, que se le tiene que conmemorar e identificar las partes buenas de nuestros antepasados llamados padres. La educación en Hesiodo va a distinguir la situación importante porque menciona que la relación es justa entre los hombres por igual. Aquí su relación debe ser pareja. Ojo, sin importar que esas clases sociales persistan o existan, aquí vamos a encontrar que él menciona que la educación es justa para todos, a pesar de tener clasificaciones, a pesar de tener distinciones, la relación y la educación tienen que ser igualitaria. También menciona que la austeridad ética del pueblo regulaba al derecho. La parte de clasificar, la parte de relacionar la educación con la parte política, mencionaba que formaba un pueblo distinguido, mencionaba que tenía una base democrática. Y recordemos que para los licenciados en Derecho, la parte griega es la base de un derecho, la parte en el cual se distinguen los deberes y las obligaciones para pasar a una parte política estructural. Esta es política primitiva, pero ayudó a simplificar o apoyar su proceso de gobierno y educación con su forma de trabajo. Y para Hesiodo había un nivel llamado arete, que era la autoafirmación y realización de nosotros mismos, el poder distinguirse, el poder conocer, el poder desarrollar su propio pensamiento, daba una existencia de importancia. El nivel arete era en el cual el ser humano griego destacaba por tener sus propios conocimientos, por poder darle importancia a esa educación y por poder rescatarse y resaltarse dentro de ciertos factores. Y aquí te dejo una tabla en el cual hacemos la comparativa tanto política como educativa de la forma de enseñanza que planteaba Homero y que planteaba Hesíodo. Obvio, uno defendía clase alta y otro defendía clase baja, y cada uno de ellos daba la importancia de la enseñanza y fueron la base primordial de una organización educativa. Y en esa organización educativa vamos a encontrarnos con etapas. Esas etapas es de jónicos, sofistas y socráticos. Obvio, van avanzando a lo largo de los años para poder clasificar, enrollarse y demostrar que la etapa de la educación es importante. Como primera base, los jónicos. Los jónicos desarrollan la parte estatal y la parte de la realidad del país, porque deben identificar la parte educativa como algo importante y esencial para demostrar la creación y el desarrollo de su cultura y del mundo. Estos autores, a través de la curiosidad, a través de la observación,
provocaron algo intelectual y son la base de algunas materias o de algunas simplificaciones que causaron, porque con ello originaron sus leyes, causaron principios y le dieron importancia a lo que tenían a su alrededor. Esta base conocemos autores como Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímedes y Heráclito. Si en algún momento has puesto atención quiénes son los padres de las asignaturas en su anterior, tendremos ejemplo. Tales de Mileto fue el pionero de las matemáticas. Anaximandro fue el pionero de conocer la parte de la medicina. Anaxímedes es el pionero de la química. Y Heráclito es el creador de la historia y todo lo que se relaciona con la parte histórica y contextualizada de la educación y la enseñanza. Ellos, esa base era la parte ajónicas, en las cuales explicaban las cosas a través de experimentos, de consecuencias, de observaciones y demostraban a la sociedad cómo era la creación de todo lo que lo rodeaba. Y sin ellos no tuviéramos una base sólida de lo que hoy conocemos como asignaturas o campos educativos. Al término de ellos tenemos a los sofistas, que los sofistas eran profesiones que viven del saber, eran los que oraban, los que se dedicaban a la política y ejercían su parte del arte de la oratoria. La oratoria era demostrar a través de temas, a través de la enseñanza oral, todo lo que demostraba. Por lo tanto, su papel se demostraba mucho en las universidades. Las universidades en la parte de la Grecia no eran como las conocemos, un nivel, sino era una clasificación única en el cual daban escuelas particulares como la de Tales de Mileto y Anaximandro, donde eran muy escasas la parte de la aceptación. Pero sobre todo aquí los sofistas eran narrar, es hacer reflexionar al pueblo de Grecia sobre lo que tenían a su alrededor. Y esa parte, sofista identificaban que era el chorear, el hablar, el conocer a la gente y su gran importancia. Y con ello demostrar que dentro de los sofistas la oratoria era un arte y ese arte de convencerte, que el pueblo te escuche y que le des las bases de lo que se tiene a su alrededor. Eso era enseñanza pública. Por último, tenemos a las escuelas socráticas. Estas ya se conocen con altos representantes, en los cuales dieron una parte de encontrar la relación entre los sofistas y los jónicos, pero sobre todo los socráticos daban la importancia filosófica del contexto. Tenemos autores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Ejemplo: Sócrates tuvo que relacionarse con los sofistas, pero a su vez tuvo que escapar de ellos porque eran juzgados por no tener una base, por no tener un método científico que los apoyara y los avalara. De ahí que surge su frase: solo sé que no sé nada, o solo sé que nada sé. En esta parte mencionaba la parte de los sofistas, pero le encantaba orar en campo abierto para hacer esta parte de la alimentación educativa. Él tiene origen al método introspectivo, en el cual era explorar la situación y conocer las partes que pueden apoyarla. Para Sócrates, la inteligencia es la parte de la conducta humana y con ello daba a la moral. Recordemos que la moral mencionábamos que era el bien y el mal en las acciones que tú hagas. Y su método de interrogación era comprender dos momentos: la ironía y la mayéutica. En la ironía eran preguntas de carácter motivador que iban de la ignorancia al interés. Y aquí la parte pedagógica, que es la mayéutica, eran hacer preguntas para conducir a la verdad. Preguntas que daban el origen, el porqué, la importancia de lo que tenía su contexto. Esta parte de la mayéutica es la base primaria de la educación pedagógica en Grecia, para poder identificar que con ella hacemos
toda una base de enseñanza. Por su parte, su discípulo Platón dividió la educación en etapas, por edades, y estas etapas las va distinguiendo por diferentes procesos de años. Para Platón, de los 1 a los 6 años, la enseñanza estaba a cargo de las personas del hogar, las madres de familia. Después de cumplir 7 a 13 años, se daba el paidotrica, no, paidotriba, paidotriba, en el cual en esa edad se enseñaba gimnasia, se enseñaba la parte intelectual como la lectura, gramática y la música. Aquí empezamos a tener la base de la enseñanza en Grecia y como la parte esencial para todos. La mayoría de los pueblos de la clase baja, que lo mencionaba Hesiodo, se quedaban aquí. Y mencionaba Platón que aquí se importaba toda la base del conocimiento, para conocer, para descubrir, para, para socializar y sobre todo para tener el atletismo que pedía Grecia, porque recordemos ello que tenemos la base de la Olimpiada y para ellos la belleza era el músculo, la belleza era el trabajo de tu mismo cuerpo. A la edad de 18 años, a la edad de 13 a 18 años, se intensificaba su formación intelectual para ser una parte conceptualizada de todo lo que se tenía. Y por último, de los 18 a los 20, según Platón, se hacía una vida comunitaria con compañeros de armas y deportes. Aquí trataban de distinguir en la parte quién iba a ser el que se iba a ir de guerrero y quién se iba a estar quedando encargado de los deportes. Para Platón, el clasificar por etapas y por edades es importante porque aquí va una secuencia de enseñanza, no como la parte de Homero y Hesiodo, que solamente era la clasificación baja y pobre. No, para Platón, el tener que impartir una enseñanza, una educación, tenía que ser a través de etapas, a través de una parte intensificadora de conocimientos y de ampliar sus posibilidades. Finalmente, vamos a tener a Aristóteles, discípulo de Platón, en el cual se basaba en la mayótica de la importancia de su maestro Sócrates. Y aquí menciona que aparece la parte de la percepción, memorización y asociación. Para Aristóteles, la pedagogía y la enseñanza se basaban en esos tres pilares: asociación, memorización y percepción. Importante, este personaje filosófico descubrió el método deductivo, de lo general a lo particular, y ya practicaba el inductivo, de lo general a lo particular y lo particular a lo general. Aquí la dialéctica, que era el habla, la enseñanza del comunicarse, trabaja un papel importante para cada uno de los tres filósofos. Él elaboró 3 niveles de educación. ¿Vale? En esos niveles de educación establecía el trivium y el quadrivium, primaria o secundaria, y posteriormente la escuela universitaria, en el cual por niveles establecía la lectura y las ciencias políticas como tal para el desarrollo a su propiedad. A cada clasificación entre el trivium y el quadrivium se veían conocimientos básicos, pero ojo, ellos estaban clasificados a sus edades y por ello mencionaban los 3 niveles de escuela. Aquí mi compadre fue pionero de la inteligencia emocional y con ello desarrolló la parte emocional de mis estudiantes y demostró que el carácter, conciencias, opiniones y conceptualizaciones se bate a través de tu sentir. Y por último tengo aquí una frase importante que desataba Aristóteles, que desterró los castigos. Mencionaba en la parte emocional que si el querer hacer que el alumno o que el hombre aprendiera, todo era a través de la motivación, y esa motivación tenía que erradicar o eliminar los castigos. Hasta aquí
Identificamos que la base de la pedagogía en Grecia es importante y rescatamos a nuestros tres filósofos más desarrollados, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ellos, en su momento, vas a identificar pausa por qué basan la pedagogía en su filosofía, por qué basan su enseñanza con el querer hacer existir un porqué de las cosas, ¿vale? Como tarea me vas a hacer un cuadro comparativo de los tres filósofos en la pedagogía. Ojo, yo te di la parte básica de su filosofía, pero lo vas a investigar y por lo tanto la tarea de la clase es hacer un cuadro comparativo referente a la filosofía de cada uno de ellos. ¿Correcto? Lo voy a cargar en plataforma, estamos a nada de los exámenes. Recuerda estar atento a todo lo que te mando y dar señales de vida. Por favor, dudas, situaciones y demás, estamos a tus órdenes. Suerte para la próxima.